Un gobernador codicioso, una hermosa india apache, él hará todo para obtener lo que quiere. El gobernador Ethan Walker llegó al campamento apache. Estaba allí para firmar un acuerdo de paz, o al menos ese era el motivo oficial. En realidad, Ethan tenía otros intereses: consolidar su poder, expandir sus tierras y asegurarse de que los apaches se sometieran a su autoridad. Su séquito de soldados uniformados brillaba bajo la luz anaranjada del atardecer, pero la recepción fue silenciosa y firme. Los apaches formaron un círculo alrededor de los visitantes, observando cada movimiento, cada respiración. Entre ellos estaba Yaotl, la esposa del guerrero Nahuel. Sus ojos oscuros reflejaban la llama de las antorchas, y su porte altivo revelaba la fuerza de una mujer que conocía la tierra y los secretos del viento. Ethan la notó de inmediato. Ella vestía un sencillo vestido de cuero, adornado con cuentas coloridas que relucían a la luz. Su cabello negro, trenzado con plumas rojas, resaltaba su piel morena y su postura noble. Incluso rodeada de tensión, Yaotl mostraba una calma impresionante. Ethan sintió un escalofrío por la espalda, no de miedo, sino de deseo. Les pido que se suscriban al canal y dejen su like para fortalecer y continuar estas historias para ustedes. Ahora relájense y disfruten la historia. Nahuel, alto y musculoso, estaba junto a su esposa. Su rostro serio y sus brazos cruzados mostraban su desagrado por la presencia del gobernador. Conocía bien las políticas traicioneras de los blancos, acuerdos de paz que en realidad eran cadenas invisibles. Aún así, por respeto a la tradición y la seguridad de su pueblo, Nahuel mantuvo un tono neutro. Ethan desmontó de su caballo y caminó hacia el centro del círculo, extendiendo la mano a Nahuel. «Vengo en busca de paz», dijo, con una voz cargada de falsa humildad. «Ofrezco mi palabra y el apoyo de mi gobierno». Nahuel alzó la barbilla. «La paz se construye con acciones, no con palabras, gobernador». Ethan sonrió, pero sus ojos estaban fijos en Yaotl. Ella sostuvo su mirada con firmeza, sin vacilar. Esto solo aumentó la curiosidad y el deseo de Ethan. Se presentó a ella, como era costumbre, pero al estrechar su mano, sintió algo diferente, una chispa de algo prohibido. «¿Y tú, Yaotl?», preguntó, usando su nombre deliberadamente. «¿Qué piensas de esta paz?». Yaotl mantuvo un tono neutro. «Pienso que la verdadera paz nace del respeto». Palabras simples, pero que golpearon a Ethan como una flecha. Intentó contener la sonrisa. Esa mujer lo desafiaba, incluso sin decir mucho, y a él le gustaban los desafíos. La reunión continuó alrededor de la fogata. Ethan presentó regalos, mantas, herramientas, rifles de caza, y habló largo rato sobre el futuro prometedor que quería construir con los apaches. Pero sus ojos siempre regresaban a Yaotl. Ella, por su parte, permanecía junto a Nahuel, mostrando el vínculo inquebrantable que existía entre ellos. Ethan vio cómo Nahuel le tocaba el brazo, la ternura con que la miraba, y eso solo avivó la llama de posesividad que ardía en su pecho. Cuando la reunión terminó, Ethan fue conducido a una tienda de honor para descansar, pero no podía dormir. Afuera, escuchaba el sonido de los tambores y los cantos de los apaches que celebraban la unión de sus clanes. Él permanecía acostado, con el corazón acelerado, pensando en la piel morena de Yaotl, en la fuerza silenciosa que ella llevaba consigo. Sabía, con una certeza peligrosa, que no aceptaría un no por respuesta. «Mañana», se prometió a sí mismo, «encontraré la manera de tenerla solo para mí». A la mañana siguiente, Ethan Walker despertó con el canto de los cuervos resonando entre los peñascos. Un viento frío del desierto entró por la rendija de la tienda, pero dentro de él ardía un calor que no provenía del fuego. Solo podía pensar en Yaotl, en sus ojos negros como la noche, en sus labios que parecían haber sido moldeados para un beso que él nunca había recibido. Al salir de la tienda, fue recibido por uno de los jefes apaches, quien lo guió de vuelta a la fogata principal. La hospitalidad de los apaches estaba hecha de respeto y desconfianza. Ethan lo percibió en las miradas que le lanzaban, miradas que parecían capaces de ver más allá de las dulces palabras que pronunciaba. Yaotl estaba allí, junto a Nahuel, ayudando a las mujeres a preparar el desayuno.
Sus trenzas se balanceaban suavemente mientras molía granos de maíz. Ethan la observaba como un lobo hambriento. Cuando sus ojos se encontraron por un breve momento, Yaotel desvió la mirada, pero no sin antes lanzar un destello de desafío. Después del desayuno, Ethan pidió una audiencia privada con Nahuel y los ancianos. Habló de un oficio de paz, una propuesta para que Yaotel trabajara como traductora y mediadora en su mansión. Ella entiende nuestro idioma, y la convivencia entre nuestros pueblos será más fácil con alguien de su confianza a mi lado, argumentó, con una voz melosa como la miel. Nahuel frunció el ceño. Yaotel es mi esposa. No necesita trabajar para ti. Ethan mantuvo la sonrisa, pero por dentro hervía de rabia. Sería solo un oficio, Nahuel, un puente entre nuestras culturas. Prometo honrar a tu familia y garantizar la seguridad de toda la tribu. Yaotel permaneció en silencio, pero sentía el peligro en las entrelíneas. Sabía que Ethan la deseaba, aunque hablara de política y paz. No, dijo Nahuel firme. Mi esposa no será moneda de cambio en acuerdos de blancos. La negativa sonó como una bofetada. Ethan respiró hondo, forzando una sonrisa. Como quieras, Nahuel. Pero sus ojos estaban oscuros, fríos como la hoja de un cuchillo. Esa noche, Ethan regresó a su mansión, con el corazón consumido por un deseo enfermizo. Mandó llamar a su capataz de confianza, Caleb, un hombre de rostro marcado y alma vendida al oro. Caleb, murmuró Ethan mirando la chimenea. Quiero a esa mujer. No importa el costo. Caleb sonrió con malicia. ¿Y su esposo? El esposo... Ethan alzó la mirada. Nos encargaremos de él. Caleb entendió de inmediato. Mientras tanto, en el campamento apache, Yaotel y Nahuel conversaban bajo la tenue luz de una fogata. Siento su mirada sobre mí, Nahuel, confesó Yaotel, con voz baja. No quiere solo mi ayuda, quiere poseerme. Nahuel la abrazó, atrayéndola hacia sí. Lo sé, Yaotel, pero no lo conseguirá. Eres mi mujer, y nadie va a arrancarte de mí. Ella apoyó la cabeza en su pecho, escuchando los fuertes latidos de su corazón. Pero incluso allí, en el calor del abrazo del hombre que amaba, Yaotel sintió una punzada de miedo. Ethan Walker era un hombre acostumbrado a obtener todo lo que deseaba, y los hombres como él no aceptaban un no por respuesta. La luna llena bañaba las colinas cuando Ethan Walker llegó a su mansión, con la mirada fija en la oscuridad del horizonte. Dentro de él, la negativa de Nahuel era una afrenta que ardía como brasas. Ya no veía a la tribu apache como aliados o posibles socios. Verlos como iguales ya no formaba parte de sus planes. Ahora solo había deseo y ambición. Caleb, es hora de actuar, murmuró al capataz. Nadie se atreve a desafiarme y sale impune. Caleb sonrió, mostrando dientes amarillos. ¿Cómo quieres que lo hagamos, gobernador? Ethan alzó la mano, sosteniendo el medallón de plata que siempre llevaba colgado en el pecho. Algunos de mis pertenencias van a desaparecer esta noche, y sé exactamente quién pagará el precio. Caleb entendió el mensaje. Salió sin hacer ruido, mientras Ethan se quedó solo en la biblioteca, con sus pensamientos consumidos por la imagen de Yaotel. Bebió un sorbo de vino de un cáliz de cristal, y bajo la luz de las velas, imaginó su rostro, y el miedo que la obligaría a aceptarlo. Esa misma noche, en el campamento apache, Yaotel sentía la tensión en el aire. Nahuel dormía a su lado, pero sus músculos seguían tensos, como un lobo listo para defender su madriguera. No va a rendirse, dijo Yaotel en voz baja, aunque sabía que Nahuel no la escuchaba. Ethan nos hará daño si es necesario. A la mañana siguiente, la tribu fue despertada por los tambores. Jinetes provenientes de la ciudad llegaron al campamento, levantando polvo y confusión. Al frente venía Ethan, montado en su caballo negro, con ojos duros como piedra. ¡Nahuel!, gritó, alzando la mano. «Tú y tu esposa vengan conmigo». Los apaches se reunieron, desconfiados. Yaotel tomó la mano de Nahuel con fuerza. Cuando se acercaron a Ethan, él desmontó y levantó un objeto envuelto en tela. «Anoche, algunas de mis pertenencias fueron robadas», dijo Ethan con voz controlada. Un medallón de plata, un reloj de oro y monedas que guardaba con cuidado. Desenvolvió la tela. Allí estaban las piezas, brillando bajo el sol del desierto. Y entonces, como si fuera un acto ensayado,
Caleb se acercó cargando un pequeño saco de cuero. «Gobernador, encontramos esto en la cabaña de Nahuel», anunció Caleb. El corazón de Yaotl se aceleró. Nahuel frunció el ceño, confundido. Caleb vació el contenido del saco, el medallón, el reloj y las monedas. Ethan alzó la mano en un gesto dramático, como un juez dictando sentencia. «Nahuel, está claro que me robaste. Esto es traición. Y la traición, como sabes, se castiga con la horca». «Eso es mentira», gritó Yaotl con los ojos ardientes. «Mi esposo nunca tocaría nada tuyo». Pero Ethan la ignoró. «Serás llevado a la ciudad, Nahuel, y juzgado como manda la ley». Los soldados de Ethan avanzaron, sujetando a Nahuel por los brazos. Él no se resistió, pero sus ojos se clavaron en Ethan como lanzas. «Soy inocente», dijo, con voz firme. «Y tú lo sabes». «La ley lo sabrá», respondió Ethan, y luego se volvió hacia Yaotl. «Ven conmigo. Me aseguraré de que te traten con respeto mientras tu esposo espera el juicio». «No». Yaotl retrocedió, pero 2 soldados la sujetaron. Intentó luchar, pero su fuerza era inmensa. Nahuel se debatió, rugiendo como un lobo acorralado. «Yaotl, volveré por ti». Pero ella solo podía mirar al gobernador. En sus ojos brillaba el resplandor triunfal de un hombre que acababa de convertir una mentira en verdad. «No temas», dijo Ethan, con voz suave. «Yo cuidaré de ti, Yaotl». Ella sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Sabía que el verdadero peligro no era la horca que esperaba a Nahuel, sino el deseo oscuro que Ethan albergaba por ella. El viaje a la ciudad fue largo y silencioso. Nahuel, atado como criminal, montaba un caballo prestado, vigilado de cerca por los soldados de Ethan. Yaotl iba en otro caballo, al frente, entre Caleb y Ethan. No lloraba. Sus lágrimas ya se habían secado, pero su corazón latía como un tambor, con el miedo y la furia danzando en su interior. La ciudad apareció en el horizonte, polvorienta y ruidosa. Al llegar, la gente salía de sus casas para ver al prisionero apache. Susurros corrían por las calles como veneno. «El indio ladrón», colgado antes del atardecer. Ethan alzó la mano para silenciar el murmullo. «No habrá ejecución antes del juicio. La ley debe respetarse». Pero Yaotl sabía que las palabras del gobernador eran una máscara. Dentro de la prisión de piedra, Nahuel fue encerrado en una celda oscura y fétida. Las rejas estaban oxidadas, pero sólidas. Él se sentó en el suelo de piedra, con los ojos fijos en el vacío, mientras Yaotl intentaba contener la desesperación. «Necesito verlo», suplicó a Ethan, afuera de la prisión. «Lo verás», dijo Ethan con falsa ternura, «pero solo si prometes cooperar conmigo, Yaotl». Ella no respondió. Su silencio era un desafío. Más tarde, bajo la atenta mirada de los guardias, Yaotl fue llevada a la celda. Se arrodilló afuera, con los dedos entrelazados en las frías rejas de hierro. «Nahuel», susurró. Él alzó el rostro, sucio y golpeado, pero sus ojos aún tenían una llama indomable. «¿Estás bien, Yaotl?» Ella asintió, pero su voz temblaba. «Ethan lo planeó todo, Nahuel». «Lo sé. Caleb puso esas cosas en nuestra cabaña». «Lo sé», dijo Nahuel, «pero nadie nos escuchará. Aquí, sus mentiras son la única verdad que importa». Ella deslizó los dedos por las rejas, intentando alcanzarlo. «Juro que encontraré una manera de probar tu inocencia». Él la miró con ternura. «No pongas tu vida en riesgo, Yaotl. No podría soportar...» Su voz se quebró. «No podría soportar que te pase algo». Ella negó con la cabeza. «Ya no importa. Solo quiero que estés libre». Mientras intercambiaban esas palabras, Ethan observaba desde lejos. Sus ojos eran como cuchillas, fríos, afilados, calculadores. No veía solo a 2 amantes separados por la injusticia. Veía la oportunidad de doblegar a Yaotl, de hacer la suya, aunque fuera por la fuerza. Esa noche, Ethan la llamó a cenar en sus aposentos. La mesa estaba puesta con platos caros, el vino rojo como sangre. «Come, Yaotl», dijo, con voz suave. «Necesitas fuerzas para los días que vienen». Ella se negó. «No tengo hambre». Él alzó la copa, girando el vino. «Solo quiero lo mejor para ti». «¿Y para Nahuel?», preguntó ella, mirándolo a los ojos. Ethan sonrió, pero había veneno en su sonrisa.
El destino de tu esposo está en manos de la ley. Pero, si aceptaras mi propuesta, podría convencerlos de perdonarlo. Yaotel sintió que el estómago se le revolvía. ¿Quieres que me venda para salvar a mi esposo? Quiero que entiendas que a veces la vida nos obliga a elegir, dijo él, levantándose y acercándose. Podrías tener comodidad, seguridad, y él, la vida. Ella se alejó. Nunca. Ethan suspiró, como si lamentara la negativa. Entonces no me culpes por lo que va a pasar, Yaotel. Te ofrecí piedad. Esa noche, Yaotel se acostó en un catre frío en una habitación que Ethan decía que era para su seguridad. Pero ella sabía que era una prisión tan cruel como las rejas de Nahuel. En medio del silencio de la madrugada, juró para sí misma que jamás dejaría que Ethan la venciera. Encontraría una manera de liberar a Nahuel, aunque para eso tuviera que enfrentar la furia del propio gobernador. En la prisión de piedra, Nahuel se movía como una sombra, siempre atento a los sonidos del corredor. Escuchaba las cadenas rechinar, las voces de los guardias intercambiando bromas crueles. Pero en su pecho, la esperanza resistía como una brasa que nunca se apaga. Mientras tanto, Yaotel pasó los días siguientes encerrada en la mansión de Ethan. Era invitada a sentarse a la mesa con el gobernador, a usar vestidos finos que él mandaba coser para ella. Pero su corazón siempre estaba en la prisión, con Nahuel. Una noche, Caleb tocó a la puerta de su habitación. «El gobernador quiere verte». Ella bajó las escaleras y encontró a Ethan en la biblioteca. Él sostenía un libro grueso en las manos, pero cuando ella entró, lo dejó sobre la mesa. «Yaotel», dijo, con voz calma, «cada día que rechazas mi protección, la situación de Nahuel se complica». Ella mantuvo la barbilla en alto. «No me doblegaré ante ti». Ethan se acercó, con el olor a vino en su aliento. «Quizás sea hora de que entiendas que algunas elecciones no son tuyas para hacer». Yaotel no respondió, pero esa noche decidió que no podía esperar más. Mientras el sueño pesaba sobre la ciudad, Yaotel escapó por la ventana de su habitación. Descendió por las enredaderas que trepaban por las paredes de la mansión, un camino traicionero pero necesario. Vestía un sencillo manto apache que había guardado escondido, con las manos temblando pero firmes. Llegó a los fondos de la prisión antes del amanecer, donde una parte del muro de piedras antiguas parecía menos vigilada. Allí, el viejo Velasco, un cocinero de la prisión, simpatizante de los apaches, la esperaba. «¿Estás segura?», susurró, entregándole un pequeño manojo de llaves robadas. «Sí», dijo ella, con los ojos brillando de determinación. «No morirá por una mentira». Velasco asintió. «Distraeré a los guardias. Ve». Yaotel se deslizó por los corredores húmedos, con el corazón latiendo con fuerza. Encontró la celda de Nahuel y abrió la puerta, que chirrió como un grito en el silencio. Nahuel alzó la mirada, sorprendido. «Yaotel, ven conmigo», susurró ella, antes de que se den cuenta. Él se levantó, aún cojeando por los golpes de los guardias, pero la esperanza en sus ojos lo hacía fuerte. Salieron juntos, paso a paso, guiados por la tenue luz de las antorchas. Llegaron al portón de hierro trasero, donde Velasco los esperaba. «Rápido», murmuró. «Lo notarán en pocos minutos». Nahuel apretó la mano de Yaotel. «Arriesgaste todo». «Arriesgaría el mundo», respondió ella, con los ojos llenos de lágrimas. Con el portón abierto, corrieron por las calles vacías. La ciudad dormía, pero cada sombra parecía un espía de Ethan. Finalmente, llegaron a las colinas fuera de la muralla, donde los caballos que Velasco había dejado estaban atados. «Monten y huyan», dijo Velasco. «Yo despistaré a quien venga detrás». «Gracias», dijo Nahuel con gratitud. Montaron los caballos, y al primer signo del alba partieron a galope hacia el desierto. El viento cortante los golpeaba, pero la libertad tenía el dulce sabor de un sueño vivo. Sin embargo, al descubrir la fuga, Ethan ordenó una cacería implacable. «¡Los quiero vivos!», gritó a los soldados. «Pero si tienen que matar a alguien, que sea Nahuel». Caleb reunió un grupo de hombres armados y salió en persecución. El rastro en el desierto era difícil de seguir, pero sabían que los fugitivos no podrían esconderse para siempre. Mientras cabalgaban, Yaotel apoyó la cabeza en el hombro de Nahuel. «Encontraremos refugio», dijo. «Luego, probaremos tu inocencia».
Nahuel apretó su mano. Mientras estemos juntos, nada podrá quebrarme. La noche cayó nuevamente sobre las colinas, y las estrellas parecían susurrar promesas de esperanza. Pero en el horizonte, las antorchas de los hombres de Ethan brillaban como ojos hambrientos. La fuga apenas comenzaba. El viento silbaba entre las rocas del desierto, como un canto antiguo de los espíritus de la tierra. Nahuel y Yaotl cabalgaban sin parar, con las patas de los caballos levantando polvo, mientras la luz de la luna recortaba sus sombras sobre el suelo reseco. Sabían que la cacería estaba tras ellos. Cada sonido nocturno parecía un eco de los pasos de los hombres de Ethan, cada crujido de rama seca, una advertencia de peligro inminente. Cuando llegó la mañana, el sol ardía como brasas sobre sus cabezas. Se detuvieron solo para dar agua a los caballos y comer un poco de maíz y carne seca que Yaotl había llevado escondido en el manto. «No podemos descansar mucho», dijo Nahuel, con los ojos recorriendo el horizonte. «Ethan nunca se rendirá». Yaotl asintió, pero había cansancio en sus hombros. «Lo sé, pero necesitamos un lugar seguro, un refugio. Hay un antiguo desfiladero al oeste», dijo Nahuel, «un lugar sagrado donde los blancos no se atreven a entrar. Nos esconderemos allí». Cabalgando hacia el oeste, alcanzaron el desfiladero antes del atardecer. Las paredes de piedra se alzaban como murallas naturales, pintadas de rojo y ocre. Era un lugar de profundo silencio, donde solo los vientos susurraban secretos. Allí, desmontaron y llevaron a los caballos a la sombra. Nahuel llenó el cantil en un pequeño manantial que brotaba entre las rocas. «Aquí, por ahora, estamos seguros», dijo. Yaotl se acercó, poniendo la mano en su brazo. «Promete que lucharás por vivir, Nahuel». «Te lo prometo», dijo él, con una sonrisa cansada. «Mientras estés a mi lado, lucharé contra el mundo entero». Ella suspiró, apoyando la cabeza en su pecho. «Solo quiero verte libre. Quiero que todos sepan que eres inocente». «Lo sabrán», respondió él con voz firme. «Pero primero necesitamos sobrevivir a esta cacería». Esa noche durmieron lado a lado en un refugio improvisado bajo las rocas. El fuego que encendieron para alejar el frío crepitaba, proyectando sombras sobre sus rostros cansados. «Siento el peso de todo», susurró Yaotl, mirando las llamas. «Parece que cargo con el dolor de todo nuestro pueblo». Nahuel tomó su mano. «Tú cargas con la fuerza de todo nuestro pueblo. Nunca lo olvides». En el silencio que siguió, ella sintió un alivio momentáneo, un calor que surgía del pecho de él hacia el suyo. Pero al día siguiente, mientras dormían, Caleb y sus hombres encontraron su rastro. A lo lejos, los exploradores de Ethan avistaron el humo de su fogata. «Están cerca», murmuró Caleb, sonriendo con malicia. «El gobernador estará complacido». Avanzaron con cuidado, usando las sombras y el terreno para acercarse sin ser notados. Nahuel percibió el peligro antes de ver a los hombres. El silencio del desierto cambió, como si las propias rocas contuvieran la respiración. Tocó el hombro de Yaotl, despertándola. «Vienen hacia nosotros», susurró. «Tenemos que irnos ahora». En silencio, desmontaron el campamento y montaron los caballos. El sonido de los cascos resonaba entre las paredes del desfiladero. A medida que la cacería se acercaba, cada minuto parecía precioso. Cruzaron el desfiladero, galopando hacia el sur, donde sabían que había un antiguo sendero apache que podría confundir a sus perseguidores. Pero Caleb no se rendía. Él y sus hombres seguían con determinación, como lobos hambrientos tras su presa. Cuando el sol comenzó a ponerse nuevamente, Nahuel y Yaotl llegaron a una ladera de rocas blancas. Allí, desmontaron y cubrieron los rastros de los caballos con ramas secas y piedras sueltas, esperando engañar a los exploradores. «Pueden perder nuestro rastro por unas horas», dijo Nahuel, jadeando. Yaotl lo miró, con los ojos ardiendo de determinación. «Unas horas pueden salvarnos. Unas horas pueden ser lo que necesitamos para cambiar esta historia». Él apretó su mano. «Encontraremos pruebas. Desenmascararemos a Ethan. Te lo prometo, Yaotl». En ese instante, bajo el cielo oscuro y estrellado, se juraron mutuamente que jamás se rendirían. Sabían que la libertad era frágil como el viento, pero el amor que los unía era fuerte como las raíces más antiguas del desierto. Y así, bajo el manto de la noche,
Siguieron cabalgando, no solo huyendo, sino en busca de justicia. En el desierto, cada día era un desafío para Nahuel y Yaotl. El calor durante el día era insoportable, y el frío de la noche parecía cortar la piel. Aún así, no se detenían. Siguieron hacia el sur, hasta que llegaron a un antiguo campamento apache. Allí encontraron a Koa, un viejo guerrero respetado, y a un pequeño grupo de su gente. Koa había oído rumores sobre la injusticia sufrida por Nahuel y Yaotl. «Cuéntenme todo», pidió, con una voz ronca como el viento en las montañas. Nahuel relató lo sucedido: la falsa acusación, la prisión, la fuga. Koa escuchaba en silencio, con mirada seria. Cuando terminaron, respiró hondo. «Ethan siempre nos ha odiado», dijo el anciano. «Quiere nuestra tierra, quiere alejarnos, pero hay algo que necesitan saber». Del fondo de su tienda, Koa sacó un saco de cuero. De él extrajo un medallón de plata, grabado con el escudo del gobernador. «Esto», dijo Koa, colocando el medallón en las manos de Nahuel, «pertenece al propio Ethan. Lo dejó caer cuando vino a nuestra aldea a exigir que cediéramos nuestras tierras». Nahuel sostuvo el medallón, sintiendo su peso y su significado. «Si podemos probar que esto estaba con nosotros antes de las acusaciones, puede ser la prueba de su mentira». Koa asintió. «Pero tengan cuidado. No se detendrá ante nada para destruirlos». Con el medallón en manos, Yaotl sintió renacer la esperanza. «Lo llevaremos al alguacil de la ciudad. No podrá ignorar esta prueba». «El alguacil es honesto», dijo Nahuel, con un brillo en los ojos. «Si ponemos el medallón en sus manos, Ethan no podrá negar la verdad». Koa reunió a algunos guerreros para protegerlos hasta la entrada de la ciudad. «No están solos», dijo. Bajo un cielo cargado de nubes, partieron hacia el norte. Las colinas parecían observar en silencio, como guardianas del destino que se acercaba. En la ciudad, el alguacil Douglas estaba en la puerta de su pequeña comisaría. Cuando vio llegar a Nahuel y Yaotl, alzó las cejas. «Ustedes escaparon de la prisión», dijo, cauteloso. Yaotl dio un paso al frente, con voz firme. «Escúchanos, alguacil. Ethan nos acusó de robo, pero esta es la prueba de su farsa». Le entregó el medallón al alguacil. Él lo examinó, con los ojos endureciéndose. «Reconozco esto. El gobernador siempre lo lleva consigo». Nahuel se acercó. «Me acusó de robo para alejarme de Yaotl. Quiere tomarla como esposa por la fuerza». El alguacil los miró a los ojos. Había duda en su mirada, pero también un sentido de justicia que no podía negarse. «Si esto es cierto, necesitan más que palabras. Pregúntale a Velasco, el cocinero», dijo Yaotl. «Él vio a Caleb poner las cosas en nuestra cabaña». El alguacil asintió. «Buscaré a Velasco y escucharé lo que tiene que decir. Pero tengan cuidado. Ethan tiene muchos aliados. Intentará silenciar a cualquiera que hable en su contra». Mientras tanto, Ethan se enteró de su presencia en la ciudad. Su rostro se contorsionó de furia. «No debieron llegar tan lejos», rugió golpeando la mesa. «Caleb, reúne a los hombres. Quiero la ciudad cerrada. Nadie entra ni sale sin mi orden». Pero incluso con sus hombres rondando las calles, Ethan no podía sofocar el viento de la verdad. Velasco fue encontrado y llevado ante el alguacil. Temblando, el viejo cocinero confirmó todo. Cómo Caleb puso las joyas en la cabaña de Nahuel. Cómo el gobernador amenazó con matar a cualquiera que se opusiera. El alguacil escuchó todo, y con un suspiro miró a Nahuel y Yaotl. «Esto es suficiente para abrir una investigación contra Ethan. Pero tengan cuidado, no caerá sin pelear». Esa noche, Yaotl y Nahuel se refugiaron en una posada sencilla, esperando el amanecer y la oportunidad de enfrentar a Ethan ante todos. «Tenemos la verdad», dijo Nahuel tomando su mano. «Pero ahora necesitamos coraje para defenderla». «Siempre juntos», murmuró Yaotl. «Enfrentaré al mundo a tu lado». Él apoyó su frente contra la de ella, ambos respirando juntos, sintiendo el calor que venía de dentro. La certeza de que, al día siguiente, la mentira de Ethan tendría que doblegarse ante la fuerza de sus corazones y la justicia que finalmente estaban a punto de alcanzar. El sol naciente pintaba la ciudad con tonos dorados, pero el aire estaba pesado, como si las propias piedras supieran que algo importante iba a suceder. Nahuel y Yaotl
Caminaron hacia la sede del gobierno, acompañados por el alguacil Douglas y Velasco. La multitud comenzó a reunirse, curiosa. Ethan esperaba afuera, rodeado por Caleb y sus hombres. Su sonrisa era fría como una cuchilla. «Nahuel», dijo Ethan, con voz suave pero los ojos llenos de veneno. «Te acuso de robo y traición». Nahuel dio un paso al frente. «Y yo te acuso de mentir y de intentar tomar a la esposa de otro hombre por la fuerza». Un murmullo recorrió la multitud. El alguacil levantó el medallón, sosteniéndolo en alto. «Este medallón pertenece al gobernador. Fue encontrado en la aldea Apache, cuando Ethan amenazó a la gente para tomar sus tierras». Ethan alzó la barbilla, con los ojos centelleando. «Eso no prueba nada. Podrían haberlo robado». «Velasco», llamó el alguacil. El viejo cocinero avanzó, con voz temblorosa pero firme. «Vi cuando Caleb puso las joyas en la cabaña de Nahuel, y vi el medallón caer de las ropas del gobernador». La gente se volvió hacia Ethan, y los murmullos se convirtieron en voces de duda. El gobernador palideció, pero pronto recuperó su postura altiva. «¿Se atreven a desafiar la autoridad de su gobernador?», gritó. «Estos salvajes mienten. Quieren envenenar sus mentes». Nahuel alzó la voz, con el pecho hinchado de coraje. «Queremos justicia. Intentaste destruir mi vida por codicia, pero la verdad no se esconde para siempre». Caleb, siempre al lado de Ethan, miró a su alrededor, notando los rostros dudosos. Su agarre en la espada vaciló. Ethan lo percibió y sujetó con fuerza su brazo. «No retrocedas, Caleb», gruñó. «Ellos no son nada. Nosotros tenemos el poder». Pero incluso entre sus hombres, algunos parecían dudar. Las palabras de Nahuel y el testimonio de Velasco eran demasiado fuertes para ignorar. El alguacil dio un paso al frente. «Ethan, como oficial de la ley, declaro que estas acusaciones requieren un juicio, y tú tendrás que responder ante todos». «No responderé ante salvajes», bramó Ethan. «Entonces admites», dijo Yaotl, con voz serena pero llena de acero. «Admites que no eres hombre de honor, que no te importa la verdad». Ethan intentó avanzar, pero Caleb lo detuvo. «Gobernador, tal vez deberíamos...» «¡Cállate!», rugió Ethan. «Yo soy el gobernador». La multitud comenzó a gritar. «¡Justicia! Queremos saber la verdad. ¡Basta de mentiras!». Viendo que la marea se volvía en su contra, Ethan sacó la pistola de su funda. Apuntó a Nahuel, con el odio hirviendo en sus ojos. «Si no puedo tenerla, nadie lo hará», gritó. Pero antes de que apretara el gatillo, Caleb, dudando, sujetó su brazo. «Gobernador, no lo hagas». Un disparo resonó, el tiro desviándose hacia el suelo. Nahuel avanzó, desarmando a Ethan con un golpe rápido. La pistola cayó en el polvo. El alguacil y 2 hombres del pueblo sujetaron al gobernador, que luchaba como animal enjaulado. «Perdiste, Ethan», dijo el alguacil con voz pesada. «Ahora enfrentarás la justicia». Ethan fue arrastrado, gritando insultos. Caleb bajó la cabeza, como si solo entonces entendiera el peso de lo que había ayudado a hacer. Cuando el silencio cayó sobre la plaza, Nahuel y Yaotl se miraron. Ambos jadeaban, pero había alivio en sus rostros. «Se acabó», murmuró Yaotl. «No», dijo Nahuel, abrazándola con fuerza. «Apenas comienza. Pero ahora estamos libres». Y bajo el sol que brillaba alto, con las voces de la multitud resonando como un coro de esperanza, se tomaron de las manos. El viento que pasaba entre las casas parecía traer un nuevo canto, el canto de la verdad y el renacer de un pueblo que no se dejaría doblegar nunca más. Con Ethan finalmente preso, la ciudad parecía respirar aliviada. El alguacil Douglas organizó una escolta para llevar al gobernador a un tribunal más lejano, donde enfrentaría las acusaciones por sus crímenes. Caleb, ahora sin la sombra de Ethan, también fue llevado. No dijo nada, solo bajó la cabeza, aceptando el peso de su complicidad. Para Nahuel y Yaotl, ese momento fue como despertar de una larga pesadilla. Todavía había desconfianza en algunas miradas, pero la mayoría del pueblo reconocía la verdad. «Mostraron coraje», dijo Douglas al matrimonio, y expusieron la podredumbre que se escondía detrás de las cortinas del poder. «No fue solo por nosotros», respondió Yaotl con voz firme. «Fue por todo nuestro pueblo, por todos los que Ethan intentó silenciar».
En los días que siguieron, la ciudad comenzó a reconstruirse. Velasco volvió al trabajo en la pequeña posada, y otros habitantes que habían temido a Ethan comenzaron a levantar la cabeza. Yaotl y Nahuel ayudaron a limpiar las marcas dejadas por la violencia. Juntos, plantaron flores nuevas en el jardín frente a la iglesia, donde antes solo había polvo. «Cada flor es una señal de esperanza», dijo Yaotl, sonriendo al ver los pétalos abrirse, «y de que la tierra puede ser generosa otra vez, cuando no la toman por la fuerza», completó Nahuel, levantando un puñado de tierra fértil. Pero la verdadera reconstrucción estaba dentro de ellos. Yaotl aún cargaba los recuerdos del miedo, del día en que Ethan intentó arrancarla de su vida. Nahuel veía las cicatrices en sus ojos y sabía que las palabras de amor debían ser tan constantes como la luz del sol. Una noche tranquila, sentados frente a una fogata, Yaotl apoyó la cabeza en el hombro de él. «Pensé que nunca vería este momento», dijo, con voz baja como el viento. «Y ahora que lo vemos», respondió Nahuel tomando su mano, «no lo dejaremos escapar». Ella suspiró, acurrucándose en su calor. «La verdad nos liberó, pero siempre tendremos que luchar para mantenerla viva». «Sí», dijo él, con voz firme, «pero ahora sé que nada puede separarnos». Poco a poco, la presencia de Yaotl y Nahuel en la ciudad comenzó a ser vista no como una afrenta, sino como un símbolo de unión. Los ancianos apaches fueron invitados a compartir sus historias en las reuniones del pueblo. Velasco organizó cenas donde la comida mezclaba las tradiciones apache y las de los blancos, una señal de que las fronteras podían ser menos rígidas cuando había respeto. El alguacil, que antes solo hacía cumplir la ley, se convirtió en un mediador entre ambas culturas, escuchando las preocupaciones de cada lado. Y en esa convivencia surgieron nuevas amistades, nuevos gestos de aceptación. Un día, Yaotl y Nahuel cabalgaban juntos más allá de la ciudad. El desierto, ahora en flor tras las lluvias, parecía cantar para ellos. «¿Crees que algún día olvidarán todo lo que pasó?», preguntó Yaotl, mirando el horizonte. «Tal vez no», dijo Nahuel, «pero no importa. No debemos olvidar. Nuestra historia necesita ser recordada, para que nunca se repita». Ella sonrió, con los ojos brillando como la luz del atardecer. «Siempre encuentras las palabras justas». «No son palabras», respondió él. «Es lo que siento aquí». Puso la mano sobre el corazón de ella, y ella, la de él. «Juntos», dijo Yaotl. «Para siempre, repitió Nahuel, y cabalgó a su lado, como iguales, como compañeros que habían superado todo. En aquel desierto de arenas rojas y cielos infinitos, nació una promesa que nada podía romper, la de que el amor y la justicia pueden florecer incluso en las tierras más secas, cuando se riegan con coraje y verdad. Y mientras el sol se ponía detrás de las colinas, un nuevo día los esperaba. La prisión de Ethan marcaba el fin de una era de miedo, pero el comienzo de un nuevo camino para Nahuel y Yaotl. La justicia, aunque tardía, finalmente había triunfado. Pero la vida real estaba hecha de pequeños pasos y decisiones diarias. Sabían que el camino hacia la paz y la aceptación sería largo, pero no tenían miedo. En los meses que siguieron, Nahuel se convirtió en un líder respetado, no por título, sino por el coraje y la justicia que siempre demostró. Yaotl, con su sabiduría y profunda conexión con su cultura, ganó el respeto tanto de los apaches como de los habitantes de la ciudad. Juntos, promovieron el diálogo entre las comunidades, organizando reuniones, enseñando a los niños y mostrando que la unión era posible y necesaria. Una tarde, mientras caminaban por un campo abierto donde las flores silvestres crecían libres, Yaotl se detuvo y miró a Nahuel. «Sé que enfrentamos muchas tormentas», dijo, con voz suave, «pero nunca dudé que llegaríamos hasta aquí». «Yo tampoco», respondió él, tomando su mano. «Nuestro amor fue la fuerza que nos mantuvo firmes». Se detuvieron bajo la sombra de un árbol antiguo, donde la brisa ligera acariciaba las hojas. «Quiero que sepas», continuó Yaotl, «que pase lo que pase, siempre estaré a tu lado». Nahuel sonrió, apretando su mano con cariño. «Y yo al tuyo, para siempre». Esa noche, bajo el cielo estrellado del desierto, se casaron en una ceremonia sencilla pero llena de significado. Ancianos de la tribu,
amigos de la ciudad y hasta algunas personas que antes los miraban con desconfianza, estaban allí para celebrar. Era más que la unión de dos corazones, era una alianza entre culturas, una promesa de respeto y paz. Mientras los cantos antiguos resonaban, Yaotl y Nahuel intercambiaron votos, rodeados por la naturaleza que siempre los había acogido. Con el paso de los años, la ciudad cambió, creció con respeto por la cultura indígena, y las tradiciones se mezclaron con las nuevas. Las escuelas enseñaron las lenguas nativas, los festivales celebraron ambas herencias, y los lazos entre los pueblos se fortalecieron. Nahuel y Yaotl tuvieron hijos, que crecieron aprendiendo tanto la historia de la aldea como los valores de la ciudad. Eran símbolos vivos del cambio que juntos ayudaron a construir. Y en medio del desierto, bajo el cielo infinito, su historia continuaba, marcada por el amor, la justicia y el coraje de desafiar el poder y la mentira. Porque, al final, eso era lo que importaba, ser libres para amar, para vivir y para construir un futuro donde todos fueran respetados. Para siempre libres, susurró Nahuel, mirando a la mujer que amaba. Para siempre libres, respondió Yaotl, y juntos siguieron cabalgando hacia el horizonte, donde el sol brillaba como una promesa de un nuevo mañana.